La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso y maravilloso día que tú has preparado para todos aquellos que amamos y esperamos su venida. Gracias, Señor, porque tú nos das el conocimiento de su palabra, nos llena de sabiduría, nos llena de conocimiento y sobre todo nos hace entender y comprender para poder llevar por obra la palabra, para no hacer, Señor, aquello que va en contra de todos los designios, de todos sus pensamientos y de las obras de nuestras manos sirvan y sean para agradar al Dios del cielo. Gracias, poderoso Dios y soberano Señor. Te amamos, te bendecimos y glorificamos su nombre santo. Padre poderoso, Padre misericordioso, bendito y alabado sea el nombre del que hizo cielos y tierra. Padre bendito, Señor, te amamos, te bendecimos y glorificamos su nombre. Hoy venimos, Señor, a presentar nuestras vidas delante de ti, a poner nuestras enfermedades a tus pies y a solicitar el oportuno socorro, la sanidad y la liberación de todo aquello que hemos tomado, que hemos cogido y que hemos sido presa del adversario. Padre eterno, Padre misericordioso, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos su nombre santo. Padre, yo hoy clamo, Señor, por los que están enfermos. Hoy clamo, Señor, por los que están desanimados, por los que no tienen fe, Señor. Por aquellos que las circunstancias de la vida, los problemas y todo aquello han hecho alejar su corazón de un Dios bueno, de un Dios soberano, de un Dios que quiere formar y transformar nuestra fe, Señor, en la fe del Hijo de Dios que levantó muertos, que sanó leprosos, que sanó ciegos, sordos y mudos. A ese Dios, a ese Cristo resucitado, que quiere hacer con nosotros lo mismo que nos dice la palabra. Por eso ayúdanos, Señor, si estamos desfalleciendo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos independiente de que todo se haya perdido, de que todo se haya venido abajo, Señor. Tú traerás, tú devolverás, tú harás grandes cosas, tú harás maravillas con nosotros, porque somos su templo, somos su espíritu en nosotros, Señor. Gracias, poderoso Rey, gracias, Señor, por cada necesidad que se presenta en la vida de nosotros, por cada adversidad, Señor, que nos agobia, por cada enfermedad, por cada dolor, por cada circunstancia que se mueve en la vida de cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras fallas, perdona nuestra ausencia de fe, fortalécela, Señor, en este momento duro, en este momento, Señor, en donde las tinieblas han invadido mi casa, las tinieblas han invadido mi cuerpo, las tinieblas han invadido la iglesia, Señor, para que la luz en medio de las tinieblas alumbre, como dice su palabra, Señor, para que Cristo, que es nuestra luz resplandeciente, ese lucero de la mañana, Señor, esa estrella, Señor, que ha sido puesta allá arriba en los cielos para anunciar su venida, para anunciar su nacimiento, para que llegase al corazón de los desanimados, para aquellos que estaban esperando el Mesías, se hiciera de manifiesto y pudiésemos entender y comprender que ha venido la salvación, que ha venido el rescate, que ha venido el Salvador, que ha venido el sanador, que ha venido el libertador. Gracias, poderoso Dios, porque queremos creer en ese Jesús resucitado, en esa fe que levanta a los muertos, en esa fe que puede cambiar muchas cosas en nuestra vida, Señor, que puede quitar las montañas que no nos permiten ver, que al otro lado, Señor, de la montaña, del aprisco, al otro lado de las circunstancias, Señor, encontramos la fe, encontramos la paz, encontramos la respuesta, bendito Dios. Padre bendito de los cielos, te amamos y te bendecimos, glorificamos su nombre santo y
exaltamos su divino poder. Gracias, Jesús. Danos conocimiento, danos entendimiento y danos, Señor, todo lo que necesitamos para poder saber y conocer que vamos en el camino correcto, que vamos por el camino, Señor, que nos ha de llevar al Padre. Gracias por Jesucristo como el camino verdadero. Gracias por Jesucristo como la única verdad representada en la vida de nosotros. Y gracias por Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros como la vida eterna que se nos ofrece cuando somos seguidores del generador de la vida. Gracias, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la Iglesia Jesucristo, el verdadero camino, direccionada por Luis Orlando Pinto Guerrero, Elsa Salas Mejía, les invitamos cordialmente a escuchar nuestra enseñanza en este día de hoy. Hoy traemos una palabra que nos va a traer claridad, que nos va a traer la enseñanza fiel y verdadera de lo que nos enseña la Escritura. Desafortunadamente, muchos que predican la palabra no estudian, no escudriñan y son seguidores de costumbres paganas, son seguidores de costumbres que no vienen al caso. Por eso es importante ir a la palabra, ir a la escritura, no comer cuento, no ser seguidores de tradiciones de hombres que nos alejan de la presencia de Dios, sino ser seguidores de la palabra. Por eso es importante leer, escudriñar, ir con el Espíritu Santo para que Él nos aclare todas las cosas y no podamos seguirse caminando con los ojos vendados, porque un ciego llevando a otro ciego, los dos caerán al pozo o al abismo, como usted lo quiera tomar. Bien, hoy vamos a hablar, porque venimos estudiando qué es lo que realmente nos enseña el nacimiento de Jesús y vamos a mirar bien escudriñadito cada cosa que nos enseña la Biblia, dónde están las cosas que nos llevan a certificar que estamos caminando en tradiciones de hombres y estamos dejando lo verdadero, lo fiel, lo que realmente nos acerca a Dios y con la esperanza de irnos con el Señor, ya que se vienen cumpliendo muchas profecías en este discurrir de los tiempos, en este discurrir de todo lo que nos enseña la palabra y de lo que el Señor nos está haciendo sonar trompeta. ¿Para qué? Para que nosotros no nos quedemos y no terminemos siendo, digamos, seguidores de costumbres y creencias cerradas y equivocadas. No es lo que le diga a su alma, es la guía de su espíritu lo que lo tiene que llevar. Primero, siempre hemos dicho que Dios ha hablado primero, hablaba a los patriarcas o a los padres antiguos a través de los profetas. Cuando hablamos de un profeta o una profetisa de la que nos habla la Escritura, podemos entender que son personas que fueron tomadas por el Señor, guiadas por el Espíritu Santo y se les ha dado una palabra futura, una palabra de un evento futuro de lo que ha de acontecer. Luego dice Hebreos 1 que ya el Señor no nos habla sino por el Hijo, es decir, por los eventos, por los sucesos de Jesús, por el mismo nacimiento dado por Dios. En Génesis 3:15, la palabra de Dios habla de una enemistad que Dios colocó entre la mujer y la simiente de Satanás. También habla de que vendría un Salvador, de que vendría alguien que tendrá que reconstruir todas las cosas y sobre todo nuestra fe y la parte espiritual de la que nos relaciona con Dios es lo que viene a ser Jesús. Por eso es importante, hermano, que miremos la obra de Jesús, nos centremos en Cristo, en todo lo que está a su alrededor. Si bien es cierto, nosotros sabemos y entendemos que hay muchas cosas en la Biblia, que hay malas traducciones, que dicen cosas que se van, que uno dice, bueno, pero si aquí la Biblia me dice esto, ¿por qué lo traducen en esta parte anunciando
el nacimiento de Jesús, si el concepto que se tiene de esta palabra es errado y va en contra de las mismas cosas de Dios. Por eso es importante, hermano, leer la escritura, leer la palabra de Dios, leer el mensaje del Señor y ir a la raíz, a la etimología de las palabras, qué significa en el hebreo y qué significa en el griego, porque la Biblia fue escrita en hebreo, en algunas partes en arameo y en griego. Por eso es importante saber dónde estamos ubicados para poder conocer el verdadero significado de la palabra de Dios y no llevar al pueblo a conocimientos y cosas erradas, equivocadas. Vamos a mirar que Dios empezó a hablarle y empezó a comentar o a revelar, porque recuerde que el Señor nos revela la palabra de Dios a través de hechos, a través de obras, a través de la misma palabra del Señor, para que conozcamos la verdad de Cristo, la verdad de su Hijo. Miremos que el Señor va a hablar acerca del nacimiento, cómo el Señor Dios Todopoderoso anunció el nacimiento de Jesús para aquellos que lo estaban esperando, para aquellos que tenían el conocimiento. Yo quiero que miremos Mateo capítulo 2. Mire lo que dice la palabra y vamos a escudriñar bastante este versículo para que usted sepa, hermano, y conozca que las cosas no son como nosotros las tenemos asignadas o conocidas, porque desafortunadamente muchos no saben ni lo que están diciendo y llevan al pueblo a la celebración de estas fiestas paganas creyendo que son argumentos o que son ganchos o que son una cantidad de cosas cuando nosotros no queremos realmente entrarnos en la verdad de su palabra. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Miremos aquí, Jesús iba a nacer en un lugar que había sido ya profetizado por Dios. Dios se lo había dicho a Isaías, que en Belén de Judea nacería el Salvador. Nacería aquel que venía a traer la paz, que venía a traer la reconciliación con Dios. Si bien es cierto, llegar a Jesús y llevarlo a nuestras casas produce discordia, produce problemas, produce una cantidad de cosas porque van en contra de las tradiciones y muchas convicciones que se tienen en las familias erradas, equivocadas, a través de imágenes o falsas creencias que nosotros podemos llegar a tener producto de las enseñanzas de nuestros padres. Dice, en día del rey Herodes. Bueno, ya después hablaremos de este personaje, porque aquí ya nos están hablando quién era el rey, nos están hablando quién gobernaba Belén, quién gobernaba Jerusalén, todo este tipo de cosas que nos enseña la palabra. Aquí lo que me interesa es de dónde vinieron estos personajes. Dice, vinieron del oriente a Jerusalén. Cuando hablamos nosotros de este punto cardinal, porque nos están hablando de uno de los puntos cardinales, hablamos del oriente. Cuando hablamos del oriente, la Biblia nos habla muchas cosas acerca de este punto cardinal. El oriente fue el jardín del Edén. Al oriente del jardín del Edén fue puesto Adán y Eva. Al oriente de donde fueron puestos Adán y Eva fue enviado Caín. El oriente significa donde nace el sol, estar a la derecha de alguien, geográficamente o posicionalmente dentro del globo terráqueo. El oriente representa a Asia. No es Europa, no es África y no son los americanos, representan los asiáticos. ¿Quiénes son los asiáticos? Pues China, Japón, los del Medio Oriente, por eso nos hablan tanto del Medio Oriente. Por eso es importante, hermano, que miremos qué nos enseña con respecto. O sea, fíjese que la misma Biblia siempre nos habla a través de cosas que nos toca ponernos a estudiar, que nos toca ponernos a mirar para no errar y no llevar
estos conceptos errados y equivocados en los que de pronto nosotros podemos llevar al pueblo a hacer cosas y a esperar cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Todo aquello que lo impongan o que nos enseñe, que nos lleve un respaldo bíblico, no es del Señor, porque la palabra de Dios, así algunos no lo quieran creer, así algunos nos tilden de religiosos o demasiado enigmáticos, pues aquí la Biblia es la palabra de Dios, le guste o no le guste a las personas, pero eso es así y la Biblia no se contradice y la Biblia es la que me trae el verdadero conocimiento acerca de Jesús, acerca de nuestro Dios y acerca del Espíritu Santo y de lo que le espera al mundo si nosotros no somos escudriñadores de la palabra de Dios. Nos están hablando de una posición. La palabra de Dios me está hablando que el jardín del Edén se encontraba en el oriente. La puerta del tabernáculo estaba al lado del oriente. En el desierto, Moisés y Aarón y Judá acamparon en el lado oriente del tabernáculo y esta zona estaba prohibida para los extranjeros. La puerta hermosa del templo de Herodes era la puerta oriental. Ezequiel vio la gloria del Señor al salir del templo, condenado por la puerta oriental. Esta descripción del templo del Señor, Ezequiel vio la gloria del Señor venir del oriente y entrar en el templo por la puerta oriental. Todo eso está en Ezequiel, en el libro de los Números, en el libro de los Hechos, todo esto. Y dice que Job era del pueblo del oriente. Y esto es importante que usted sepa de que los hijos de Job son los orientales. Y ellos son los grandes enemigos del pueblo de Israel. Ahora, aquí habla que los magos, esta palabrita hay que mirarla bien porque no son magos. Vinieron del oriente y dijeron que habían visto la estrella del rey de los judíos, que venían del oriente. O sea, es importante conocer esta palabra del oriente, es decir, viene de una posición y viene respaldado por la palabra de Dios. Por eso es importante conocer cuando la Biblia nos habla de los puntos cardinales, oriente, occidente, norte y sur. Y cada uno de ellos tiene algo muy importante que enseñarnos a nosotros con respecto a las acciones y las obras y el cumplimiento de muchas cosas de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, que tenga en cuenta esta palabra. El oriente son los asiáticos, son los que viven allí y fueron puestos. Y qué tan importante es esta palabra con respecto al templo, con respecto al jardín del Edén, con respecto al cumplimiento de las profecías actuales que estamos viviendo. Leamos para que no sigamos siendo engañados y llevados por caminos errados y equivocados que nos van a llevar no al jardín del Edén, no al reino de los cielos, sino tal vez al infierno mismo. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones para todos ustedes. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa La Espada del Espíritu.